Buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Aquí estamos a estrenar, estamos con ganas de comunicar y que nos comuniquéis, con ganas de recibir noticias de los que están viendo el programa. Tengo que daros las gracias por muchas cosas, pero sobre todo por una. Me ha pasado hoy al mediodía, yo vivo en Sevilla, bueno, me he encontrado con un amigo, alguien que hacía mucho tiempo que no veía, y me dice: Agustín, te veo. Digo: ah, eres tú. No, aparte del chiste, me ha dicho: te veo, oye, el programa es muy interesante. Y es una persona que no tiene por qué darme coba, ni por qué tiene que hacerme la pelota, sencillamente, ¿no? Yo creo que es un tipo sincero y me dice: oye, Agustín, hacéis un programa, a mí me parece muy interesante, ¿no? Estaba con 3 o 4 personas más él, ¿no? Y bueno, les miraba a todos y diciendo: no, está haciendo un programa que es muy interesante, etcétera, etcétera. Para mí esto es muy valioso. Y digo por qué es muy valioso. Porque hacer una crítica de un programa de televisión que es diario, que es en directo como este, y que habla de política, la política a veces tira un poquito para atrás. Ayer leímos un mail que nos envió un malagueño muy amable, un mail, bueno, a través de un comentario en nuestro blog, y nos decía que hablamos muy clarito y que él nos lo agradece. Que hay otros programas, yo no me quiero comparar ni quiero meterme con compañeros, lógicamente, pero sí es algo que todo el equipo lo que intentamos es hablar un idioma que entendáis, que entienda yo, en primer lugar, y sobre todo, pues bueno, intentar ser didácticos, ¿no? Hablar de una realidad que es la política y la economía, que a veces se nos hace muy cuesta arriba, pero que ahora la vida nos ha obligado a enterarnos bien de qué va esto, ¿no? Porque nos estamos jugando nuestro dinero, nos estamos jugando nuestro futuro y el de nuestros hijos, que es lo que más nos duele a veces, ¿no? Y algunos están perdiendo casas, están perdiendo negocios, bueno, pues justamente este programa lo que intenta es ser didáctico. Gracias, en nombre de todos los que hacemos Andalucía Debate, por seguirnos y en nombre de este amigo que me ha dicho: yo te veo y me gusta lo que haces. Muchísimas gracias a todos los que podéis llegar a pensar eso. Hay otra gente que tal vez no le guste, pero bueno, eso es otra historia. Muy buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes, a mí sí me gusta el programa, ¿eh? Sí, tú vienes mucho. A mí me gusta. Tú vienes mucho, Fran. Sí, últimamente, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, le tengo que decir a los espectadores que no cambien de cadena. Yo vengo hoy vestido un poco en homenaje a los dos equipos que están jugando ahora mismo, pero que no tienen que ver bajo ningún concepto, que son Italia por el azzurro, por el azul, y esta especie de cuadro también que lleva la selección croata. Sí, Croacia. ¿Vale? Muy bien. Pero que no se muevan. Ya, ¿vale? Es tan futbolero que tiene que hablar de lo que hay en otra cadena. No pasa nada. Que vean el programa, luego a partir de las 8 cuando terminemos ya, cada uno que haga con su vida. A mí me da la impresión de que quiera. Nuestros telespectadores en un 90% no son muy futboleros, creo, ¿eh? ¿Sí? Porque están tan preocupados por su realidad. En una Andalucía, queda un poquito en una ahí. Andalucía, en una España, Agustín, tremendamente futbolera. Estamos en un país. Sí, pero tú yo tengo amigos como tú eres futbolero 100%. Sí, me gusta el fútbol. Hablabas antes de hablar claro, Agustín, y yo no sé si intentó hablar claro el consejero de la Junta de Andalucía, Emilio Llera, cuando hablaba refiriéndose a los expedientes de regulación de empleo. Hombre, otra vez el rollo de los ERE. Bueno, pues imagínate, ¿no? Que diga eso un consejero, el consejero Emilio Llera, refiriéndose, ¿no?, a los expedientes de regulación de empleo. Me parece una salida de tono. Yo creo que lo vamos a hablar a lo largo de la tarde. Hombre, no es una película interesante, no es una serie de moda. Sí, pero un consejero. No, exacto, pero sobre todo yo he dicho algo importante, y es que todo lo que pasa nos afecta. Nos hemos dado cuenta de lo que ocurre en la Junta o en el Gobierno de España. Nos interesa a todos, porque nos afecta a todos. Y un miembro del Consejo de Gobierno de la Junta, Agustín, independientemente de que haya días en que estés más o menos de humor, o que los biorritmos vayan por un otro lado, consejero de la Junta de Andalucía tiene que manifestar por lo menos su conocimiento de todas las materias que están ocurriendo en nuestro país. Su respeto, porque es materia judicial. Bueno, y ahora mismo es un caso que se está viendo por parte de la jueza Laya y que tiene en vilo muchísimo al propio Consejo de Gobierno, la Junta de Andalucía, al Partido Socialista, por los derroteros que puede tomar el caso de los ERE fraudulentos. Y habrá que hablar eso, y hablaremos de sucesión también en el Partido Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar con nuestro amigo que es profesor de la Universidad de Sevilla, don Rafael Salgueiro. Don Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Amigo. Qué bien estás repeinado. Qué bien estás fenómeno. ¿Cómo te ha dejado Mar? Nuestra compañera de maquillaje. ¿Qué tal, Rafa? ¿Bien? Pues mira, estoy yo que creo que he llegado al culmen de mi vida. Me he convertido en avalista de don Emilio Botín.
una cosa que yo no pensaba que fuera a suceder. Avalista de la banca española. Voy a hacer unas tarjetas. No pasa nada, Rafael, eso. mira, me acaba de decir, es que nuestro realizador dice, oye, tiene el cable del micro que se está viendo. Pero bueno, ahora no, Agustín, no vaya. Digo, Pues lo metemos ahora mismo para adentro. Guárdalo ahí un poquito y ya está, hombre. Ángel, si estas cosas dan vidilla, tío. Claro. ¿No te das cuenta que si no son 90 minutos, que esto es como... ¿Sabes las películas del oeste cuando no se oye más que el viento y... Vamos a dar un poquito de ambiente. Esto es un ambiente... Estamos en directo. Está Dani, estamos los amigos. Rafa, perdóname que te haya interrumpido. Nada. Disculpa. Nada, pero aparte de eso, que es por hacer algo jocoso sobre un asunto tan serio, pues estupendamente. Me gusta mucho venir al programa. ¿Sí? Sí, me ¿Por qué? divierto. ¿Qué sientes? Pues mira, siento varias cosas. Primero, me divierte mucho y esto es importante. Y segundo, que digo lo que pienso con toda tranquilidad. Claro. Y eso es muy interesante poder hacerlo. Qué bueno, Rafael. Muchísimas gracias, porque nosotros estamos encantados también con tu Gracias. presencia aquí. Nosotros siempre tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, a José Luis, que siempre nos No es dice, ahora. estáis fatal de olla. De todo. No, pero no se nos va. Está mal la olla, pero no se nos va la olla. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal, machote? ¿Bien todo? ¿A la familia bien? Sí, bien, la familia bien, gracias. ¿Y la ONG cómo está? La ONG pasa, como todas las ONG, en momentos difíciles también, ¿no? Esta semana, me permitís el apunte social, como Por siempre, favor. han salido numerosas noticias de muchísimas ONG, de muchísimas asociaciones sociales que están pasando por momentos de dificultad, que las subvenciones del año 2011 ni siquiera les han llegado, que las del 12 ni siquiera se han convocado. Y al fin y al cabo, yo siempre en esto insisto lo mismo, es lo básico, es quitar a la población lo más básico. Nosotros al fin y al cabo lo que intentamos trabajar es con la gente que está más desprotegida y que necesita y que requiere una ayuda que no le podemos negar, ¿no? Claro. Entonces, sinceramente, el mundo de la ONG está pasando mal momentos, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar nuestra labor y seguir trabajando. Vamos, No si nos queda aplicamos otra. el sentido común, José Luis, si lo estamos pasando canutas, la gente que, entre comillas, no tenemos ese tipo de problemas, imagínate la gente que tiene algún problema de adicción, Claro. o desarraigo, o algún problema familiar. ¿Sabes lo que ocurre, Agustín? Es que la línea que creemos que es muy lejana entre nosotros y gente que pasa por esos momentos, la línea no es tan lejana, para nada, absolutamente para nada. Nos creemos que esas personas le pasan los problemas por ser un poco más débiles y en absoluto. ¿no? Pensamos que salen en documentales de la 4 y Exactamente. tal, no. Y La nosotros gente hemos vive hecho a 5 manzanas de casa y a Claro, veces y debajo. nosotros ¿no? O sea, esta semana hemos presentado en nuestra asociación Arca los datos del primer trimestre y nos hemos dado cuenta de que ya la mitad de las personas que nos llegan son gente que llega en una situación de paro. Claro. Y con esto no quiero que nos imaginemos a la persona en exclusión social, os hablo pues de mucha gente de la construcción, pero también os hablo de profesores, de periodistas, de médicos, que llegan en una situación que bueno ya no pueden dar más de sí, no saben a lo que recurrir y bueno, en este caso el alcohol pues bueno, encuentran una solución que es mala solución, Lo ¿no? comenta Alberto Matilla que, Sí. que ha subido los problemas de alcoholismo ahora mismo con lo que se está Bastante, viviendo. bastante. Ha pegado un subidón estadísticamente hablando, ¿verdad? Bastante, y probablemente una de las razones sea esta, ¿no? Gracias, José Luis, por estar aquí con vosotros. nosotros. Y don Antonio Barreda, Buenas tardes. Pues mira, yo te traigo una exclusiva hoy que... vienes de norteamericano de los años 50. Por eso, I was happy in my home in Alabama. Mírale, mírale, tío. Mírale. Me parece que es de los años 50. ¿Cómo está? Very happy. Magnífico. 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 Pues Si eres de Sevilla. te digo, te damos una exclusiva en directo en este programa. Y es que la página Por Andalucía vuelve. Por andalucialibre.es vuelve con más fuerza, con más distinta, pero en el sentido político y de cambio de la sociedad andaluza va a seguir con el mismo espíritu. En ese sentido, Por Andalucía Libre creemos que el mes que viene posiblemente ya pueda empezar a ver la luz, y es una página que se va a enriquecer muchísimo con nuevos aportes de filosofía, de historia. Eso por un lado. Segundo lado, ¿Es la dirección que aparece ahí? sí, Por andalucialibre.es, andalucialibre.es, ¿no? perfecto. Ah, es con minúsculas, lógicamente, ¿eh? Sí. No es con mayúsculas. Y después un tema culinario. Descubrí en Cádiz hace unos días, en el bar Rosario, de la calle Rosario, que son seguidores nuestros. Descubrí que hacía más de 30 años que no comía unos churros tan buenos, No me digas. con lo cual me sigue, ¿verdad? Claro que sí.
Pues desde aquí un saludo a Alba Rosario, que son unos magníficos seguidores nuestros, nos ven todos los días. Muchas gracias. Y un saludo de aquí muy fuerte. Y segundo, ha salido un informe de la UNICEF sobre menores en España, en el que los datos que da para la pobreza infantil son aterradores. Andalucía es la segunda por la cola, con un 34%, cuando el país que más pobreza infantil tiene de toda Europa es Rumanía, con un 33%. Por primera vez España está ya a la cola de países como Bulgaria o como Rumanía, pero Andalucía supera al país de pobreza infantil con mayor tasa de Europa, que es Rumanía, Andalucía con un 34%, Extremadura todavía está un poquito más, con un 36%, pero decirle a los andaluces que los andaluces no nos merecemos que tras 30 años de gobierno del Partido Socialista haya un 34% de pobreza infantil. Y, siguiendo con el tema, el informe del Defensor del Pueblo que presentó sobre los menores, que daba dos noticias que eran brutales. Por un lado, cómo los niños no quieren renunciar al nivel de vida que han tenido o que han mantenido sus padres artificialmente. Sí, los padres. Y empieza a haber casos de maltrato de hijos a padres. Y segundo, que me parece todavía más brutal que es que el Defensor del Pueblo alertaba sobre los comedores escolares, que por primera vez había niños que la crisis les afectaba tanto que no llegaban a comer o comían solamente una vez al día en el comedor escolar del colegio, y esa es la única comida que hacían al día. Y hacía un llamamiento hace unos días el Defensor del Pueblo andaluz, don José Chamizo, a que estos comedores escolares se mantuvieran en verano abiertos para que estos chavales, por lo menos, pudieran tener la oportunidad apoyo, ¿no? de comer una vez al día. Estamos hablando de una situación prácticamente asimilable a una posguerra, después de una guerra o después de una guerra mundial, ¿eh? No son datos, no son solo datos, son estadísticas. Yo querría apostar una cosa, que es, hay siempre problemas para la medición de la pobreza, ¿no? El informe de Cáritas, por ejemplo, que es el más acreditado, lo que hace es medir el número de personas, de familias que están a una determinada distancia de la renta media, ¿no? Y a partir de ahí se define pobreza. Claro, esto no significa que haya un 34% de familias que tienen niños pequeños pobres en Andalucía, pobres al menos en el sentido que lo entendíamos en el pasado. Y de hecho, si a cada una de esas familias se le regalan 100.000 euros, coño, que bien está, seguiríamos estando en la misma situación. Son distancias respecto a la renta enormes. media. Claro. Y estas familias pobres tienen probablemente, cada una de ellas, con independencia de su circunstancia, pues un nivel de renta superior al del país que tú has mencionado, Rumanía, ¿no? Y aparte de eso, caramba, afortunadamente tenemos mecanismos de protección social, ONGs incluidas, que funcionan bastante mejor que en otros países, ¿no? Esto sin desmerecer. Hay un dato que daba hoy la Unión General de Trabajadores de Andalucía, que dice que 600.000 personas en Andalucía no tienen ningún tipo de ingresos. Estamos hablando ya de 600.000 personas por la propia UGT de Andalucía, que no tienen ningún ingreso y que vive gracias a las ONG, a Cáritas, a los comedores sociales. Luego, creo que la descripción que estamos haciendo es un mapa. Rumanía es un país que, nos gusta o no, sigue creciendo, tiene una construcción que sigue creciendo. Incluso los datos del paro, que tuvimos este programa, que no lo decíamos nosotros, es decir, la propia Organización Internacional del Trabajo, con de Cádiz superaba en 2 puntos al país que más paro tenía de Europa, que era Macedonia. Es una brecha que se va abriendo cada vez, ya prácticamente es una sima, ¿no? La diferencia entre una clase teóricamente media, como teníamos hace unos años, 5, 6, 7 años, y una clase más desfavorecida, era más corta. Esa clase media que está desapareciendo a marchas forzadas, o sea, se hablaba hace algún tiempo ya y nos asustábamos todos, no nos lo creíamos, ¿no? Las clases medias, la clase media como la entendemos en España puede tender a desaparecer en los próximos años. Nos estamos acercando a eso realmente. Sigue habiendo una clase marcadamente dirigente, importante, o con unos ingresos más que aceptables, unos ingresos recurrentes importantes, y luego se está abriendo esa sima cada vez más
entre una y otra. Y ahí es muy importante también la labor que puede hacer, hablaba antes Rafael de Cáritas Diocesana, y no se entiende muy bien, Rafael, algunas posturas como la falta de subvención por parte de la Junta de Andalucía, que hemos hablado también. Desde luego. Aquí a Cáritas, si no recuerdo mal, que era en Jaén. No se entiende muy bien porque están prestando un servicio. Si a nosotros nos dicen también, hace algunos años, que va a haber familias enteras, que va a haber niños en este caso, por su desprotección nos puede interesar más, que solamente tienen en el horizonte el comer una vez al día, diríamos que ¿de qué país nos estaba hablando? De nosotros mismos. Y somos nosotros mismos. O sea, es la Andalucía en la que vivimos, años después, viéndose abocada tristemente a esto, ¿no? Que hay familias que realmente la expresión no tiene que llevarse a la boca, pues es totalmente cierto. Pero si me permitís, precisamente por eso insistía en que, bien decíais, ¿no? Y las ONG hacen su trabajo, pero si a las ONG, y muchas de ellas, no solo el tema de Cáritas, que es fundamental, ¿no? Pero se les va asfixiando cada vez más, el problema lo vamos a ir teniendo cada vez más grave, ¿no? Porque al fin y al cabo es donde el ciudadano recurre, cuando ya se ve desesperado, donde baje a uno de estos sitios, ¿no? Y no solo, cuidado, que es el tema de la ONG, sino servicios públicos que se van recortando, ¿no? No hace mucho hacía yo aquí el llamamiento de un centro de acogida infantil, aquí muy cerca, en Puerto Real, que ha cerrado, de servicios de drogodependencia ni siquiera, bueno, eso ya ni os hablo, ya han caído bastantes. Cada vez vamos asfixiándonos más y la población se va a ver sin ni siquiera tener esos recursos, ¿no? Ahí es donde va a estar el drama de aquí a unos años, ¿no? Tenemos a alguien al teléfono. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. José Puertas. ¿Perdón? José Puertas. José Puertas. José, ¿dónde estás? En Vélez, Málaga. En Vélez, Málaga. Buen sitio. José, adelante. Bien, que yo quería opinar. Primero darle las gracias por el gran programa que estáis haciendo, que es un programa estupendo. Hombre, Pero gran programa, José. Campo. José, déjame meter una cuñita. Gran programa era el que apostamos, ¿sabes? Sorpresa, sorpresa. Nosotros somos un programa modesto, pero estamos ahí de que te pego. Gracias, José. Bromas aparte, adelante. Bien, yo quisiera darle... En mi opinión, no sé si es más buena o es más mala. Quisiera darle mi opinión. Yo he estado yendo a la universidad durante 5 años, pero la verdad con el autobús a llevar a los alumnos y luego me volvía. Yo soy un hombre del campo puro y duro. Y acostumbrado a hacer las tareas del campo, a llevarlo a los mercados, a cargarla en el camión y llevarla a Bruselas. Que conozca el campo es la mil maravillas. Y me da muchas veces lástima de ver los señores tertulianos que sin tener algunos ni puñetera idea de lo que es el campo, dan unas opiniones que son totalmente nefastas. Y la verdad, eso enfría mucho lo que sería la economía y la cosa del campo. Nosotros somos un país, y este señor que dice que es geógrafo y sindicalista, me gustaría tener que... Antonio Barreda. Antonio Barreda. Antonio Barrera, me gustaría que me invitaran al programa un día y me acercaría y tener un debate para hablarle a este señor del campo andaluz. Pero José, aprovecha que tienes ahora un minuto y pico, hombre, que no está mal, venga, dale. Bien. Entonces lo que quiero decir es que nosotros vivimos en un país que se tiran millones Vivimos en un país que se tiran millones y millones y millones de toneladas de frutos, de comida. Somos un país que nos sobra carne, que nos sobra leche, que nos sobran de todo tipo de eso. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación por uno y por otro? Habría que meter en la cárcel a la dirección del PSOE y a la dirección del PP, y nadie pide responsabilidades sobre estas cosas. Somos un país rico, el más rico del mundo, en todos los sentidos. No necesitamos a nadie. ¿Por qué no agarran el toro por los cuernos y de una vez le echan mano y de que vaya el euro a freír espárragos? Vale, eso es. Nosotros no necesitamos a nadie. A nadie para nada. Nosotros somos los más ricos del mundo en todo. En agricultura, en leche, en carne, en pesca, en turismo, en todo. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación de pasar casi hambre, que está mucha gente pasando hambre, con tantos millones de kilos como se tiran en todas las corridas de frutos? Como sabéis, vivo aquí en la parte de la costa, y hay millones y millones de tomates, pimientos, pepinos que se tiran para que se los coman los animales o se pudran. De verdad que yo no entiendo eso, y una cosa que me hace es la clase gobernante que hemos tenido, que tenemos,
y que desgraciadamente tendremos. José, muchísimas gracias, amigo de Vélez Málaga. Nada. Hasta luego, buenas tardes. Vélez Málaga no era desde Argentina, desde donde llamaban. Ha habido cosas que son fundamentales. Por un lado, ya lo hemos dicho en este programa. Cuidado, esta es la llamada de José y el yo argumento. no lo voy a contestar. Sí. No, pero que es de sentido común Sí. apabullante. Simplemente. Pasa que la política. simplemente la hemos política- dicho pero hay un dato, hay que es paradojas, que la ¿eh? tierra tipo 1, Sí. que es la mayor concentración de tierra, la más rica del mundo, está en Andalucía, en el Valle de Guadalquivir, por encima del Valle del Gange y por encima incluso del Valle de California, con lo cual tenemos unas potencialidades espantosas, pero estamos atrapados en una cosa que se llama la política, la PAC. Esa PAC nos obliga a una serie de cuestiones y nos obliga a una serie de condicionantes a la hora del cultivo. Eso por un lado. Segundo, hay muchísimo y hay magnífica documentación. Yo invito a bucear por internet sobre la propiedad y la tenencia de la tierra en Andalucía. Eso es un debate que empezó en la transición con aquella famosa reforma agraria de Manaute, que acabó tumbada por el Tribunal Supremo. Nada, porque era una estupidez. Y todavía está el debate de, por lo menos Sánchez Gordillo y algunos de sus acólitos, recuerdan todavía lo que es la reforma agraria o ese banco de tierras, ¿no? Vamos a lo que nos ha dicho José. ¿Es cierto que se tiran Millones cientos de y kilos de productos agrarios porque la Comunidad Europea nos marca unos límites y si pasa de esos límites, no lo sé, pregunto? No es tan exactamente así. No se tiran millones y millones. Es que esto tiene su enjundia, ¿no? Y hay cosas que son un poco... Pero lo puedes En 20 segundos. simplificar, exacto. Producir es muy fácil. A cualquiera de nosotros nos dan unos cuantos metros cuadrados de tierra, semillas de patata, un manual de instrucciones y producimos patatas. Vale. Cualquiera de nosotros. Ahora, lo difícil es de esas patatas ponerlas en un mercado. Lo más caro de todo es transportarlas y Distribuirlas. venderlas. Claro. Distribuirlas. Unos cuantos tomates en Vélez Málaga no sirven de nada si no son transportados a Bilbao, que es donde es necesario comerlo. Esto es el asunto, ¿no? Y hombre, este señor, con todo los respetos, le decía, no se tiran millones y millones. Es decir, que los estaría tirando el propio agricultor, ¿no? Nos creemos algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, en relación con Andalucía, solo un dato, la productividad del cereal es mayor en Castilla la Vieja, perdón, Castilla y León, que en Andalucía, en el Valle del Guadalquivir. No solamente influye la calidad de la tierra, también las condiciones climáticas, ¿no? Caramba. Y luego, pues esto está en las manos de los propios agricultores, que se van a tener que espabilar principalmente los del olivar dentro de unos años, ¿no? Sí, y a mí me gustaría incluso haberle preguntado a José qué es lo que ha supuesto la entrada también en toda esta lucha productiva y también de extensión de su producción y de distribución de Marruecos. Marruecos, que es un país también tremendamente rico en el sector agrícola y que en cuanto a precios y capacidad también de distribución... Potente productor y por lo muy tanto potente, baja los precios en el muy mercado. potente. Desde luego la entrada de Marruecos en este mercado para España es muy importante, Marruecos para el porque campo andaluz es muy hay importante. que recordar que tiene acuerdos especiales con la Unión Europea. De todas formas, la pregunta que hace José tiene su parte de lógica. Vamos a ver. Claro, a eso me Es que refiero. No la llevéis por el lado político. ¿no? Exactamente, El no sentido solo común. no voy por ese lado precisamente, ¿no? Sino por la frustración que generan determinadas circunstancias, ¿no? ¿Pero hay algún Y son mecanismo preguntas- que pueda...? Bueno, ahí nos estáis contestando y, hombre, nos estáis aportando datos, ¿no? Pero es verdad que muchas veces se tiene esa impresión, que es exagerada probablemente, pero que son preguntas que mucha gente del pueblo que puede tener, ¿no? Porque eso no se equilibra más, ¿no? Pero siendo así, veréis... Os recuerdo que hemos empezado hablando en el programa, Rafael, perdona que lo recuerde para los que hayan ahora mismo conectado con nosotros, con unos datos que habla sobre la pobreza infantil en España y concretamente en Andalucía. Y estamos en un lugar... Y lo hemos derivado hacia la alimentación. Pero veréis, la agricultura en la Unión Europea supone el 5% de la población activa. Y el presupuesto destinado a la agricultura, a la PAC, es la mitad del presupuesto de la Comunidad Europea. Es decir, más ayuda imposible. Además, se ha mantenido durante mucho tiempo, y se siguen manteniendo, barreras arancelarias.
para evitar la entrada cómoda de productos importados a la Unión Europea. Y encima había subvenciones a la exportación para que pudieran bajar, funcionaba como unas esclusas, para que los precios pudieran bajar. Esto significa, por ejemplo, en el caso del arroz, que hemos estado evitando la importación de arroz de países tan pobres como Bangladesh, que lo único que tienen es arroz para exportar, ¿no? Esto yo no creo que sea demasiado justo. Esto por una parte. Por otra parte, con una agricultura muy extensa, lo mejor que podríamos hacer sería alimentarnos, en el mejor de los casos. Pero ¿cómo rayos sostenemos este Estado tan grande que nos hemos inventado? Con su seguridad social, con un sistema sanitario público, con la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es absolutamente insostenible basándolo no ya en la agricultura, sino en los recursos naturales. Abundando en la materia, recuerdo que uno de los excedentes de producción de los países del primer mundo, de la Unión Europea, en muchas ocasiones terminan en países africanos, que lo que hace es hundir a los propios agricultores africanos, porque nosotros se los regalamos. Ellos tienen que comer de la venta de sus productos. Estamos causando una pobreza en África de forma tangencial, pero la está causando Europa a través del regalar estos excedentes de producción a los países africanos. ¿Por qué es todo tan complicado, digo yo? ¿Por qué será todo tan complicado? Dios mío, ¿por qué? Vamos a hacer la primera pausa del programa Videojuegos, ¿de acuerdo? Hoy es un jueves no periodístico, no. Es un jueves de debate. Y por eso os pedimos que en 4 minutitos que sigáis con nosotros. Hasta ahora mismo.